Bueno, pues ya estamos en los últimos mensajes ya de Recorriendo el Velo. Estamos ya en el mensaje 19 y hoy vamos a hablar sobre la guerra del Armagedón o la batalla del Armagedón. Amén. Eso está en Apocalipsis también. Es una profecía sobre una guerra mundial que se va a dar y que hoy vamos a analizarla. ¿Sí? Bien, vamos a, como es mi costumbre, hacer un repaso brevemente de las otras enseñanzas que hemos tenido. Recuerde que el libro de Apocalipsis se divide en 3 secciones: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de estas. Que el libro tiene 3 aplicaciones, que Dios no se esconde, que Dios nos muestra su voluntad, nos muestra a través de su palabra los acontecimientos futuros, de los cuales Él tiene control, porque Él es el alfa y la omega, y por lo tanto tú y yo tenemos razones para no tener temor. También hablamos acerca del significado de las iglesias: Éfeso, que es la deseada; Esmirna, que es la mirra, el olor fragante, la de los mártires; Pérgamo, que significa casamiento, ecumenismo; Tiatira, que significa los sacrificios paganos, rituales, misticismo. Ahorita entramos en un mes donde hay muchos rituales, donde hay muchas celebraciones de tipo pagano. Luego viene Sardis, que es la iglesia de los que escapan, que es la iglesia del remanente, la iglesia de la Reforma. También en este mes, el 31 de octubre, se conmemora un año más de la Reforma protestante. El sexto mensaje de la iglesia de Filadelfia es la iglesia del amor fraternal. Y la iglesia séptima, que es la Odisea, es el juicio del pueblo. También hablamos sobre el trono de Dios, hablamos sobre los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, las señales de juicio, de relámpagos, estruendos y truenos en el trono de Dios, la adoración celestial, el rollo y el cordero, la exaltación de Cristo. También hemos comentado de manera reiterada los periodos apocalípticos, que desde un punto de vista particular su servidor considera lo que es el principio de dolores o pretribulación, la tribulación, que son los 3 años y medio en la aparición del anticristo, la gran tribulación, que será cortada por causa de los elegidos, y la ira de Dios, que estamos viendo precisamente los mensajes de la consumación de la ira de Dios. También hablamos acerca de los jinetes del Apocalipsis: el caballo blanco, el primer sello, que se refiere al caballo blanco, que es el anticristo, no es Cristo. Que han surgido ya muchos anticristos, pero surgirá el mayor de ellos. Ya hablamos abundantemente del anticristo. Hablamos de las características del anticristo, entre ellos el número que lo identifica, que es el 666. Vimos de dónde surgirá el último anticristo, también qué nacionalidad tendrá, y el anticristo y su relación con Irak y Siria. También vimos sobre el caballo bermejo, el caballo de la guerra. Hoy vamos a hablar sobre una guerra específica, que es la guerra del Armagedón. El caballo bermejo, que es una guerra repentina, tiene un poder delegado, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos hablando también de la gran espada de la guerra, el origen de la guerra y la última guerra del Armagedón, que es el mensaje que hoy vamos a abordar con detalle y detenimiento. También hablamos acerca de los jinetes del hambre y de la muerte, los jinetes que tienen autoridad delegada y limitada, el jinete del hambre en la Biblia. Hablamos del jinete del hambre en el mundo actual, los principios bíblicos para tratar con el hambre y el caballo de la muerte. También hablamos en el 5º sello, el sello de los mártires, los cristianos que tienen que ser probados si es necesario hasta la muerte, las características de un mártir basados en la historia de Esteban, el primer mártir, los privilegios de un mártir y comentamos también que faltan más mártires por dar su vida. El 6º sello habla sobre el rapto y la ira de Dios, que el rapto y la ira de Dios o el arrebatamiento son 2 eventos simultáneos, el rapto y la ira de Dios comparados con los juicios en el Antiguo Testamento. También hablamos del rapto, que está muy claro en la Biblia, hablamos del día del juicio y del castigo, y hablamos de las perturbaciones cósmicas. También hablamos de los ángeles de Dios y las multitudes, los ángeles y la ira de Dios, los 144,000 sellados, que son las primicias del pueblo de Israel para Dios. Hablamos de la gran multitud que hay en el cielo, que es la iglesia de Cristo. También hablamos del 7º sello y las 4 trompetas. Vimos qué significa el silencio en la Biblia, qué significan esas trompetas, el poder de la oración, de nuestras oraciones. Hablamos sobre las 4 primeras trompetas, que son contra la ecología terrestre. Hablamos de esas 4, las primeras 3, que es granizo, fuego y sangre. Segunda, que el mar se convierte en sangre. La tercera trompeta, que parte de las aguas dulces se convierten en amargas. Hablamos también sobre la 4ª trompeta, que es
que llenarían tinieblas la tierra por 3/4 partes del día. También hablamos acerca de los 3 ayes. Uno de ellos, que es la quinta trompeta, el primer ay, son los demonios que salen del abismo, que son liberados para atormentar a la gente. La sexta trompeta, el segundo ay, que son liberados otros demonios, pero para matar a la gente. Hablamos también de los pecados de los últimos tiempos, que no se alejaron de su idolatría, que no dejaron de adorar los demonios, que no se arrepintieron de sus homicidios, que no se arrepintieron de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos, ¿verdad? Pecados que hoy en día se practican y que están saliendo a la luz. Están saliendo muchos pecados a la luz y se está enjuiciando a algunas personas, no a todas, pero a algunas. El ángel y el rollo pequeño dice que se presenta un ángel poderoso. ¿Por qué este ángel no es Cristo? Ya vimos por qué, las características de este ángel poderoso, que le da de comer a Juan un librito. Vimos también la medición del templo, vimos los templos que han existido, vimos que medir es una señal de juicio. Hablamos también de los 2 testigos que serán levantados en los postreros días, en los cuales son Elías y Moisés, y estos testigos tendrán un poder delegado. Estos testigos serán odiados hasta que los maten, y resucitarán, serán resucitados y serán llevados a la presencia de Dios. También hablamos acerca del mensaje de la séptima trompeta, los reinos del mundo que no le pertenecen a Cristo, pero que serán trasladados para Cristo, y lo que va a suceder en el momento de ese traslado. Dijimos que va a suceder el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo. También hablamos acerca de la mujer y el dragón. Hablamos de que la mujer es una señal que representa a la nación de Israel. Hablamos también que el dragón es otra señal que representa a Satanás. Hoy vamos a hablar de la trilogía diabólica. También vimos la furia del dragón, vimos la batalla cósmica que se da en los cielos y que Satanás es arrojado a la tierra, ¿verdad? También hablamos acerca de la victoria de Dios, que Dios los ha vencido, los santos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio. También hablamos de esos que son los elementos de la victoria, la celebración de la victoria. Hablamos del plan de perseguir a la mujer, que es Israel, y hablamos también del plan de perseguir a la iglesia, ¿verdad?, que también es descendencia de Israel. En el mensaje 15 hablamos acerca de las 2 bestias, 2 personajes tremendos de la teología satánica. El anticristo, que surge del mar, que es la bestia que surge del mar. Las bestias son símbolos de reyes o de gobernantes o gobiernos que tienen poder y autoridad. El anticristo, la cual fue dada por el dragón, que es Satanás, la herida del anticristo y el propósito, que fue recuperarse y engañar a las personas. Las funciones del anticristo: blasfemar contra Dios, va a tener autoridad para actuar durante 3 años y medio, va a pelear contra los santos y podrá vencerlos, lo vimos aquí. También controlará la humanidad, ¿mediante qué? Mediante el número o la marca de la bestia, que es el 666. También hablamos acerca del falso profeta, que es la otra bestia y el otro componente o elemento de la teología satánica. El falso profeta y la religión, estará muy ligado a la religión. Las características de este falso profeta es que aparentemente será piadoso, es decir, aparentemente será una persona que busque a Dios, ¿verdad? Parece cordero, pero que va a hablar como dragón y tendrá una autoridad religiosa. De ahí que le digo la importancia del ecumenismo que está tomando en nuestros últimos días. También hablamos acerca de las funciones de este falso profeta, que es realizar señales milagrosas como toda ente religiosa, engañar a los habitantes de la tierra con esas señales, fomentar la idolatría y la adoración al anticristo, marcar a la humanidad con el número de la bestia y acorralar a los elegidos o a los escogidos, e inclusive llevándolos a la muerte. También en el mensaje 16 hablamos acerca de los 144,000 y 3 ángeles. Los 144,000, ya vimos, son las primicias del pueblo de Israel para Dios. Hablamos de que esos 144,000 estarán con el Cordero en Sión, que lo seguirán por todas partes. Los sellos, estos 144,000 sellados, tendrán un cántico que nadie lo conocerá y tendrán un gran testimonio. También hablamos de los 3 ángeles, que el primer ángel habla acerca del evangelio eterno, el evangelio de Cristo. El segundo ángel es el que habla acerca de la caída de Babilonia, que es este sistema religioso ecuménico. El tercer ángel habla acerca de los adoradores del anticristo, qué es lo que les va a acontecer. De hecho, el mensaje pasado vimos que las copas de la ira de furor de Dios serán derramadas sobre esas personas que estén marcadas con el número de la bestia. También hablamos en el mensaje 17 acerca de la cosecha final.
Hablamos que Jesús es el ejecutor de esa cosecha final, que habrá una división de la cosecha, dividirá el trigo y la cizaña, y que habrá un castigo para la cizaña, ¿verdad? En el mensaje 18, que fue hace 8 días, hablamos acerca de la consumación de la ira de Dios, que el hombre no escapará de la ira de Dios por más que se esconda, por más que haga esfuerzos. Segundo, que la ira de Dios proviene de la santidad de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo. Que el cántico de los mártires y los santos ya lo analizamos, ¿verdad? Inclusive lo cantamos hace 8 días. También hablamos acerca de las 7 plagas de la ira de Dios en ese mensaje. Hablamos de la primer copa, que es la primer plaga, que son las llagas malignas y repugnantes que le saldrán a todas las personas. Segunda copa, que el mar se convierte en sangre, todo el mar. Tercer copa, que los ríos y los manantiales se convierten en sangre. ¿Por qué comentábamos que todo esto se convertía en sangre? Porque el ser humano ha derramado mucha sangre y no cesa en su pecado de homicidio y de derramamiento de sangre, y por lo tanto recibirán sangre. La cuarta copa que vimos fue sobre el sol, quemando con fuego a las personas, quemando sus pieles. La quinta copa, hablamos sobre el trono de la bestia, que será derribado, ¿verdad? Y bueno, en eso nos quedamos hace 8 días exactamente. Hoy vamos a entrar con el mensaje número 19, y en este mensaje 19 vamos a hablar sobre la guerra del Armagedón, que de hecho corresponde a la sexta copa de la ira del furor de Dios. Mire lo que dice, vamos a Apocalipsis 16:12, dice de la siguiente manera: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bien, nosotros podemos observar en esta sexta copa que es derramada una batalla, una guerra que es preparada. Dice que se van a secar 2 ríos, el río Éufrates, el gran río Éufrates se va a secar, se van a secar sus aguas para abrir pasos ¿a quién? A los reyes de Oriente, que son las naciones orientales. Y luego también dice que vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Esto es la trilogía satánica. El dragón es Satanás, la bestia es el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Es la otro componente de la trilogía satánica, ¿verdad? Entonces dice que son espíritus de demonios que van a hacer señales milagrosas y que van a reunir a los reyes del mundo entero para una batalla. Ahorita vamos a ver todos los datos sobre esta batalla, contra quién va a ser esta guerra, cuánto tiempo más o menos durará esa guerra, cuál será el resultado final de esa guerra, ¿verdad? Luego aquí hace una advertencia en el capítulo 15 que viene pronto, que estemos preparados la iglesia, porque la iglesia no va a presenciar ya esto. Ahora el verso 16 dice: entonces los espíritus de los demonios reunieron a todos esos reyes en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Por eso se llama la guerra del Armagedón, que va a ser en el valle del Megido. Miren, en Apocalipsis nos están describiendo esta gran confrontación, esta guerra de naciones, ¿verdad? Que será la última de la historia de la humanidad. Déjeme decirle que la humanidad siempre ha estado en guerra. Todos los años que llevamos nosotros de la historia humana, desde Abel que se levantó, ¿verdad? Que Caín se levantó, contra Abel para asesinarlo, hasta nuestros días no han cesado las guerras, no han cesado los conflictos bélicos, jamás ha habido paz. Dicen que cuando mucho ha habido 25 años de paz, según un instituto que es el Instituto de la Paz de Estocolmo en Suecia. Cuando mucho dice que ha habido 25 años de paz en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Hay guerras
civiles dentro de los países, hay guerras de nación contra nación, ¿verdad? Hay guerras intercontinentales, ha habido Primera y Segunda Guerra Mundial, guerras desde la antigüedad hasta nuestros días actuales, ¿verdad? Ha habido esas guerras. ¿Por qué? Por la naturaleza del corazón humano. El corazón humano es un corazón egoísta, es un corazón egocentrista, es un corazón que quiere tenerlo todo, que quiere acaparar, que quiere tener control y dominio sobre los demás, ¿verdad? Y entonces aquí también se nos está hablando acerca de una guerra, la guerra del Armagedón, que será la última guerra. Si nosotros le podríamos poner un nombre civil a esta guerra, le tendríamos que llamar la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Es decir, la guerra donde habrá tremenda destrucción, ¿verdad? Por ahí un científico, Albert Einstein, dijo cuando descubrió la bomba atómica, ¿verdad? O el poder de la energía atómica, él dijo que, bueno, pues se van a desarrollar armamentos de tal manera que la Cuarta Guerra Mundial, si es que la hay, ya no será con armamentos ni con tecnología, será a garrotazos, porque habremos acabado con el mundo entero, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está hablando de una guerra. También en Mateo 24 nos dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos oiríamos de guerras y de rumores de guerras. Entonces la guerra es algo que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Y para no ir tan lejos, yo quiero leerle un par de noticias de esta semana que yo capturé, las cuales son y están relacionadas con la guerra. La primera dice que el presidente de China llama a los soldados a que se concentren en prepararse para la guerra, ¿verdad? Aquí el pasaje que acabamos de ver dice que el río Éufrates será secado para que pasen los reyes de Oriente. ¿Quién cree que son los reyes de Oriente? Las naciones orientales: China, Japón, Hong Kong, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está esta noticia. Dice: el presidente de China, Xi Jinping, pidió a los soldados del país que pongan toda su mente y energía en prepararse para la guerra. Así lo dijo en una visita a una base militar en la provincia sureña de Guangdong el martes, según la agencia estatal de noticias Xinhua. Durante la inspección del Cuerpo de Marines del Ejército Popular de la Liberación de la ciudad de Chaozhou, Xi, el emperador, les dijo a los soldados, bueno, más bien el presidente, les dijo a los soldados, ¿verdad?, que se mantuvieran en un estado de alerta máxima y les pidió que fueran absolutamente leales, absolutamente puros y absolutamente confiables. El objetivo principal de esta visita del presidente fue pronunciar un discurso para conmemorar el 40 aniversario de la Zona Económica Especial de Shenzhen, que se estableció en 1980 para atraer capital extranjero y que desempeñó un papel vital para ayudar a la economía china a convertirse, escúcheme bien, en la segunda economía más grande del mundo. Y cuando un país es poderosamente económico, es militarmente también poderoso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto está dentro del marco de las tensiones que hay entre China y Estados Unidos. Estados Unidos es la primer potencia, pero está a punto de ser, muchos analistas dicen que ya China es la mejor o la primer potencia económica del mundo. Algunos todavía tienen sus dudas, pero están entre estas dos naciones y esas tensiones pues que hay entre esas dos naciones se han visto aumentadas. Dice: la visita militar se produce cuando las tensiones entre China y Estados Unidos siguen en su punto más alto en décadas. Existen desacuerdos sobre Taiwán y la pandemia de coronavirus que crean fuertes divisiones entre Washington y Beijing, ¿sí? El embajador de Estados Unidos en China, Terry Branstad, admite que esto ha aumentado las tensiones con Beijing, ¿verdad? La Casa Blanca notificó al Congreso de Estados Unidos el lunes que planeaba seguir adelante con la venta de 3 sistemas de armas avanzados hacia Taiwán, que es un país colindante con China. Esto según un asistente del Congreso, incluido el avanzado sistema de cohetes y artillería de alta movilidad, ¿verdad? Ellos están vendiéndoles armamento a los taiwaneses.
En una severa respuesta de Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, le pidió a Washington que cancele inmediatamente cualquier plan de venta de armas a Taiwán y corte todos los lazos militares entre Estados Unidos y Taiwán. Aunque Taiwán nunca ha sido controlado por el gobierno chino, ¿verdad?, las autoridades de Beijing insisten en que la isla democrática y autónoma es una parte integral de su territorio. Es decir, ellos dicen que Taiwán es parte del territorio chino, ¿verdad? Y el propio Xi se niega a descartar que la fuerza militar sea usada para capturar a Taiwán si es necesario invadirlos. Entonces, bueno, aquí estamos viendo, ¿verdad?, la explicación de cómo y el por qué se realizarán este tipo de conflictos pueden escalar hasta una guerra mundial, ¿verdad? Y precisamente pues nosotros estamos hablando de las señales de los últimos tiempos, donde una de las grandes guerras o la última guerra culminante de la historia será la guerra del Armagedón. Aquí vemos que esta batalla, ¿verdad?, será una especie de tercera guerra mundial porque reunirá a muchas naciones, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se logrará influir en estas naciones? Pues a través de esos espíritus malignos que salen de la teología satánica, del dragón, del anticristo y del falso profeta. Ellos incitarán, ¿verdad?, provocarán a las naciones para que se unan y vayan a hacer guerra, ¿verdad? El diablo es especialista en provocar guerras, ¿verdad? Los demonios hacen que los ejércitos se reúnan para las batallas. En este caso van a hacer que se reúnan en el valle del Armagedón, ¿verdad?, para impedir que el Mesías venga, porque el diablo sabe que el Mesías viene pronto, pero precisamente el Mesías vendrá a derrotarlos y a establecer su reino milenario. Aquí vemos, hermano, esta trinidad diabólica, el dragón, la bestia y el falso profeta, infundiendo a las naciones ese espíritu de guerra, ¿verdad? Esos espíritus con los que ellos van a infundir son espíritus inmundos. Las ranas son utilizadas también como símbolos demoníacos y salen de la boca, es decir, salen del aliento. Es decir, acuérdese que cuando Dios creó al hombre, dice que de su aliento le dio aliento de vida a Adán. Ese aliento de vida también es utilizado, ¿verdad?, en este caso para aliento de muerte, ¿verdad? Hay ese poder en la boca, como de Dios para crear, como del enemigo para destruir, ¿verdad? Hay un aliento de vida y hay un aliento de muerte. Y entonces millones de soldados serán influenciados por estos tres espíritus, ¿verdad?, que van a conformar ese ejército de millones y millones de soldados. Esto quiere decir que son estos tres, esta trinidad diabólica, digamos que son los estrategas y los jefes militares de esos millones de soldados que serán concentrados en el valle de Josafat, en el valle del Megiddo, o el valle del Armagedón. Por eso es que recibe el nombre de esta guerra, la guerra del Armagedón. Y vamos a ver la forma en que se va a operar esta guerra, la forma en que se va a llevar a cabo esta guerra, que está profetizada desde la antigüedad. En la antigüedad, hermano, el profeta Daniel habla acerca de cómo estos espíritus malignos hacen guerra contra huestes celestiales también, pero también mueven a las ciudades, las controlan para poderlos llevar a conflictos bélicos. Vamos a Daniel capítulo 10, verso 10. Ya hemos leído estos pasajes, pero vamos a darles un repaso rápidamente, donde dice el ángel, ¿verdad?, que visitó a Daniel, que ya había sido escuchada su oración. Dice: en ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo: levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Verso 12. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales del primer rango, y me quedé ahí con los reyes de Persia, ¿verdad? Aquí vemos rápidamente, hermano, que bueno, pues estos espíritus, estos demonios, ¿verdad?, tienen control sobre naciones enteras. Ahora imagínense el control que tendrán. Esto está hablando de cualquier demonio de las huestes de las tinieblas, pero imagínense en el caso de
la teología satánica, el poder que tendrán sobre la humanidad y sobre los ejércitos. Este príncipe de Persia tiene autoridad e influencia sobre esa región, así como hay un príncipe sobre México, hay un príncipe sobre Guatemala, sobre Honduras, sobre Estados Unidos. Son príncipes demoníacos que tienen esa autoridad y que infunden ese tipo de conflictos bélicos para que las naciones entren en guerra. Verso 14. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Entonces, bueno, ahí ya le dice a Daniel que pues había sido obstaculizado precisamente por ese príncipe que no quería que le llegara la notificación, en este caso a Daniel, ¿verdad? Entonces vimos a ese príncipe de Persia que gobierna sobre toda esa región y es el que genera todos los conflictos bélicos, todos los asesinatos, todos los tipos de actividad demoníaca que se desenvuelve en esa ciudad. Son precisamente esos príncipes. Ahora déjenme decirle que esos príncipes en su mayoría están especializados en situaciones como guerras, como drogas, como vicios, como prostitución. Todo lo que tiene que ver con actividades de maldad, esos príncipes son los que promueven todo ese tipo de actividades en esas regiones, ¿verdad? Entonces en aquel día, ¿verdad?, serán también influenciados, pero no por demonios territoriales, sino precisamente por la Trinidad diabólica, ¿verdad? Vamos a Daniel 10:20 y vamos a ver rápidamente también para abundar un poquito más sobre este tema. Y dice así: y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia, ¿verdad? De nuevo, o sea, se están ahí oponiendo constantemente. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Y ahí es donde yo le digo que cada ciudad, que cada región, que cada país tiene su principado, ¿verdad? Entonces aquí a este ángel le tocaba pelear contra Persia, el príncipe de Persia, y contra el de Grecia. Y en el verso 21 dice: pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes, ¿verdad? El arcángel Miguel, que es el que tiene mayor jerarquía, ¿verdad? Y ya vimos en mensajes pasados que hubo una confrontación en los cielos entre todos estos príncipes y los ángeles de Dios, y los ángeles de Dios expulsaron a estos príncipes del cielo, ¿verdad? Y los mandaron a la tierra. A todo su ejército Satanás fue expulsado y fue derrotado. Con esto, ¿qué quiero decirle? Que independientemente de que estos principados tengan autoridad y tengan poder y tengan esas capacidades, el reino de los cielos es mucho más poderoso. Amén. Nuestro Dios es un Dios poderoso. O sea, no piense usted que, ¿verdad?, va a haber una guerra como las que planean o plantean los cineastas, ¿verdad?, donde ya mero gana el mal y al final por una chiripada gana el bien. No, hermano, nuestro Dios es mucho más poderoso. Déjeme decirle que Él es todopoderoso y sus huestes, Miguel y todos sus ángeles son mucho más poderosos que los demonios, mucho más poderosos, así se lo digo, ¿sí? Entonces, ahora nosotros, algo bien importante que nos habla aquí la Biblia nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, y habla precisamente de estos principados, de estas potestades. Esto quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que amar a la humanidad, orar por los seres humanos. Que los seres humanos son malos, que los seres humanos hacen maldad, es porque son influenciados por los demonios, ¿verdad? Pero nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados. Y nosotros tenemos armas poderosas para pelear. ¿Sabe cuáles son esas armas? La oración, la adoración, la palabra de Dios. Esas son nuestras armas para derribar fortalezas, dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces tú y yo tenemos que aprender a usar nuestras armas, ¿verdad? Hace algunos días o algún tiempo compartí en el Face: no detengas tu oración a causa de la tormenta. Es la tormenta que se detiene a causa de tu oración. Entonces tú puedes estar en medio de una tormenta, en medio de una lucha espiritual, de una guerra, pero si tú usas tus armas, las cuales Dios te dio, las cuales son poderosas para derribar fortalezas, entonces tú vivirás en victoria. Amén. Eso, cierro este paréntesis y quiero arrancar con el primer punto de mi mensaje rápidamente: el origen de la guerra del Armagedón. ¿Cuál es el origen? Vamos a ver ahí en Apocalipsis 16:12 y vamos a ver en qué
consiste esta guerra? Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. El origen de la guerra del Armagedón precisamente es que las huestes demoníacas se levantan en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo de Dios. Amén. Aquí dice que abrieron paso para pasar a los reyes del oriente. Aquí dice más adelante que ellos infunden a esas naciones para que hagan guerra. ¿En contra de quién? En contra de Israel, en contra del Dios Todopoderoso, ¿verdad? El río Éufrates se encuentran los ángeles más destructores de Satanás. En esa región de Siria, en esa región de Irak, donde está el río Éufrates, es donde le digo que se dará la última batalla del Armagedón, los cuales están ahorita atados, pero serán desatados. ¿Para qué? Para desatar esa guerra. Y en esa guerra dice que morirán muchísimas personas. ¿Se acuerda cuando veíamos en el mensaje de la cosecha que la sangre llegaría hasta los frenos de los caballos? Eso quiere decir que en esa guerra se derramará muchísima sangre, pero la sangre será solamente de un lado, de los perdedores, de los hijos de Satanás, de los hijos del diablo, en este caso de toda la humanidad que no quiso reconocer al Señor como su Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces la historia nos está acercando cada vez más a esa batalla del Armagedón. De nadie es desconocido, hermanos, que todas las naciones odian, al menos todas las naciones musulmanas que están alrededor de Israel, odian a muerte a la nación de Israel. Y aquí a ese odio se unirán los países orientales, se unirán los países de Europa. El anticristo va a comandar, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, el anticristo va a comandar a las huestes de la antigua Roma, que se levantará, ¿verdad? Y él mismo levantará también a todas esas naciones para guerrear ¿contra quién? Contra Israel. Entonces el origen de la guerra del Armagedón es del enemigo contra el pueblo escogido de Dios, del enemigo contra el Dios Todopoderoso, del enemigo contra la nación de Israel, ¿verdad? La palabra Armagedón se compone de 2 palabras, Arma e Idón, que significa monte del Megido, la batalla del monte del Megido. Recordemos, ¿verdad?, que por Israel, ¿quién pelea? Pelea Dios. El Señor, desde que constituyó la nación de Israel, le dijo a Abraham que su mano estaría con ellos. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y alguien puede decir, y bueno, ¿y por qué ha sufrido tanta la nación de Israel? Porque ha estado profetizado. Y la nación de Israel ha sufrido por su dura cerviz, porque no han conocido y no han reconocido plena y totalmente a su Mesías. Pero en aquel día de la batalla del Armagedón lo van a reconocer. Mire Zacarías 12:11, ¿verdad? Que dice así: en aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Adad Rimón en la llanura del Megido. Está hablando precisamente y está profetizando aquí acerca de esa profecía que está en Zacarías 12:11. ¿Sí? Ahora vamos a Apocalipsis 16:14, que dice de la siguiente manera: ¿cuánto va a durar la guerra del Armagedón? Bueno, mire, dice aquí 16:14 de Apocalipsis, dice que esos espíritus, los espíritus de ranas, son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Del gran día, aquí aparentemente va a ser un día, pero mire, la palabra del gran día está utilizando el vocablo polemos, que significa una campaña de varios días, lo que nos dice que la batalla del Armagedón puede durar un mes o puede inclusive prolongarse hasta un año, ¿verdad? Acuérdese que las guerras mundiales han durado años. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años. 6 años duró y hubo millones de muertes. Entonces esta batalla del Armagedón también será un tanto larga, aunque no como las guerras mundiales que hemos vivido, ¿verdad? Entonces será una guerra un tanto larga, no será tan corta. Número 3, el lugar de la guerra, pues ya lo vimos, será el valle del Megido o el Armagedón. ¿Dónde será la guerra? Vamos a Joel capítulo 3, verso 2, donde la palabra de Dios nos dice así: reuniré, fíjese, a todas las naciones
y las haré bajar al valle de Josafat. Ahí estaré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mis tierras, se repartieron a mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. Aquí este pasaje nos está hablando que va a ser ¿dónde? En el valle de Josafat. Este pasaje nos está hablando de quién va a ser los protagonistas. Todos los pueblos de la tierra, ¿contra quién? Contra el pueblo de Israel. El valle de Josafat, hermanos, se encuentra en Irak, precisamente, donde inició la humanidad. Ahí también terminará la humanidad. Ahí será el gran debacle de la humanidad. Esa batalla es en contra de la nación de Israel, ¿verdad? Aunque ahorita, ¿verdad? Vemos nosotros que Israel está como que en tiempo, en stand-by, le decimos nosotros en lo que es procesos de programación, es decir, están en espera, ¿verdad? Pero en aquel día serán atacados por todas las naciones y serán acorralados, pero vendrá Dios y los va a liberar. Número 4, la fecha aproximada de la guerra del Armagedón. Nosotros no podemos dar fechas precisas de los fines de los tiempos. A Jesucristo le preguntaban sus discípulos, ¿cuándo será tu venida? ¿Qué día será? Dice, ni los ángeles del cielo lo saben, solamente el Padre conoce el día en que se van a desatar todos estos acontecimientos, ¿sí? Ahora, tampoco podemos dar una fecha precisa de la batalla del Armagedón, pero hay dos claves. Primero, la Biblia profetiza que tendrá que haber una evangelización en todo el mundo para que venga el fin, y entonces con el fin vengan todos los acontecimientos de los que hemos venido predicando, incluyendo la batalla del Armagedón. Ahora, la batalla del Armagedón también nosotros podemos ubicarla aquí temporalmente, ¿verdad? Como la sexta copa del derramamiento de la ira de Dios. Entonces, como la sexta copa es la previa a la séptima, que es la destrucción total, entonces yo calculo que será al final de la gran tribulación. Una vez que termine la gran tribulación, vendrá la batalla del Armagedón, o en los tiempos finales de la gran tribulación, vendrá la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón obviamente también está relacionada con la venida del Señor, ¿verdad?, a Israel. La segunda venida del Señor a rescatar al pueblo de Israel. Ahora recuerde, otra de las cuestiones de que nos hablan un poquito de fechas, y yo se lo había comentado en mensajes anteriores, es acerca de que en el 14 de mayo de 1948 Israel regresó a su tierra y se constituyó como nación. Y la palabra de Dios habla que no pasaría esa generación antes de que vengan todas estas cosas que son señales del fin. Entonces, si en 1948 estamos hablando que se cumplió esa profecía de que Israel se volvió a constituir como nación, y que una generación, según la Biblia en el Salmo 90-91, dice que son entre 70 y 80 años. Entonces, para 1948, para el año 2000 son 52 años. Para el año 2020 en el que estamos son 72 años. Entonces yo pienso, y ese es mi punto de vista muy particular, no quiero imponerle esto, pero yo pienso que estamos en la última década de la generación de Israel. Estamos en el año 72 de esa generación, y entonces el Señor dice en el libro del Salmo que la edad de la generación de Israel es entre los 70 y los más robustos 80. Entonces estamos a las puertas de la venida del Señor, y esto nos asegura entonces que vendrá la tribulación, 3 años y medio, ese pacto de paz. El anticristo cautivará las naciones, formará los bloques, que ahorita los vamos a ver, para la guerra del Armagedón. Luego viene la gran tribulación, cuando viene el anticristo, hace el horrible sacrilegio. Y luego vienen los segundos 3 años y medio. En esos segundos 3 años y medio, yo considero que al final de esos segundos 3 años y medio viene la batalla del Armagedón. Como lo dice Mateo 25-31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con sus ángeles, vendrá a esa batalla del Armagedón con sus ángeles. Se sentará en su trono glorioso y todas las naciones se reunirán delante de él. ¿Cómo se van a reunir? Pues mediante esta guerra del Armagedón. Y él separará a unos de otros como separa el pastor de las ovejas de las cabras, ¿verdad? Entonces aquí, hermano, pues estamos viendo que esa batalla del Armagedón, desde mi punto de vista, particular punto de vista, será al final de la gran tribulación.
Número 5, ¿quiénes participarán en la guerra del Armagedón? Pues ya le dije, ¿verdad? Le dije que son todas las naciones contra el pueblo de Israel, pero estas naciones se van a organizar en diferentes bloques, ¿verdad? El valle del Megido o Josafat, también llamado Monte Josafat, significa Jehová ha juzgado, es decir, que será un valle de juicio. En Apocalipsis 14 nos dice que tiene una extensión más o menos de 300 kilómetros. Ahí llegarán los chinos del oriente, como ya acabamos de ver ahorita, que se abrirá paso a los reyes del oriente. Europa, comandado por el anticristo, la antigua Roma, el ejército de Rusia y sus aliados, y los árabes y sus aliados. Son 4 bloques que yo considero que se van a agrupar las naciones para ir en contra de Israel, ¿verdad? 4 bloques de esta última guerra. Vamos a Zacarías capítulo 12 verso 9. Dice así: en aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Es decir, que va a haber un ganador. ¿Quién va a ganar? Va a ganar Israel. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor. Esa será una victoria milagrosa, muy vistosa. ¿Por qué? Porque imagínense todas las naciones en contra de Israel. Hoy en día, hermano, Israel es uno de los países con el mejor armamento del mundo, el más sofisticado, de los mejores, ¿verdad? Pero no podrá hacer guerra contra todas las naciones. Verso 10: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, fíjese lo que dice aquí: derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Déjeme le explico este pasaje. En la batalla del Armagedón acorralarán al pueblo de Israel y le van a llegar los 4 bloques por los diferentes puntos geográficos de la tierra y no van a tener escapatoria. De hecho, fíjese que los israelitas tienen una operación militar que le llaman Operación Sansón, que ellos ya lo han dicho varias veces en otras ocasiones, que si los países árabes y las demás naciones los atacan, que ellos tienen el armamento como para hacerse explotar ahí dentro de su nación y destruir a todos los que alrededor los vayan a atacar. A eso le llaman ellos su estrategia u Operación Sansón. ¿Por qué? Porque hacen referencia a la historia de Sansón en la Biblia. ¿Se acuerda de la historia de Sansón? Cuando los filisteos estaban haciendo escarnio de él, ¿verdad? Y él le pidió al Señor, ¿verdad?, gracia para hacer un último esfuerzo y poder derribar las columnas de los filisteos, del templo de los filisteos, del lugar de reunión donde estaban, y las columnas se fueron derribadas y todos murieron junto con Sansón. Por eso es que Israel tiene planeada esta estrategia que se le llama Operación Sansón. Ellos lo han dicho, yo lo han manifestado muchas veces públicamente, pero déjeme decirle que eso no acontecerá. Acontecerá lo que dice Zacarías: en aquel día me dispondré a destruir a las naciones que ataquen a Jerusalén. Dios los va a destruir, Dios los va a sacar adelante. Y dice en el verso 10: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Al sentirse acorralados, en lugar de echar a andar la Operación Sansón, van a clamar a Dios. Harán lamentación por el que traspasaron, lamentarán por haber llevado a Jesús a la cruz, como quien hace lamentación por su único hijo, y llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Y entonces ahí pedirán perdón a Dios y reconocerán hasta ese momento a Jesucristo como su Señor y su Salvador, como su Mesías. Ahí van a clamar a Dios cuando se sientan acorralados. Antes de echar a andar su Operación Sansón, que ellos ya la tienen planeada y todo, no lo van a hacer. Lo que van a hacer es clamar a Dios. Y entonces el Señor dice aquí: en aquel día me pondré yo, dice el Señor, a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. ¿Quién hará esta destrucción? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes estarán con Él? Todos sus ángeles. Hay una teología que yo tengo dudas,
Después yo quisiera comentárselas con mayores argumentos, ¿verdad? Pero hay una teología que dice que vendrá junto con la iglesia de Cristo, porque para ese entonces nosotros ya habremos sido llevados en el arrebatamiento, cuando se dé la batalla del Megido, la batalla del Armagedón. En las copas de la ira del furor de Dios, la iglesia ya no estará. Entonces regresaremos después de las bodas del Cordero, después del tribunal de Cristo, regresaremos a la tierra, según algunos teólogos, junto con Jesucristo para pelear por el pueblo de Israel. Aunque más que pelear, el Señor es el que los va a destruir, ¿verdad? Vamos a Zacarías 14:1, que nos dice así: Jerusalén, viene un día para el Señor, cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Lo está diciendo el Señor. Te conquistarán, saquearán tus casas, violarán a tus mujeres, la mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. ¿Quién va a pelear por Israel? El Señor. ¿Con quién? Con sus huestes celestiales. Y va a aniquilar al enemigo, en este caso a todos esos ejércitos que se han reunido para guerrear contra Israel, ¿verdad? Entonces, bueno, yo le decía que estas naciones se van a ordenar o se van a organizar por 4 bloques. El primer bloque es el del anticristo, que reinará sobre la Unión Europea y Medio Oriente. Las 10 naciones del antiguo imperio romano, de las cuales habló el profeta Daniel, y serán comandadas por el anticristo. Acuérdense que ahí habla de la mezcla del barro, que es el Medio Oriente, con el hierro, que es Europa. Harán una alianza y el anticristo será su dictador, será su dirigente máximo. La segunda alianza será Rusia y sus aliados. Según en Zacarías 36, no quiero abrumarlo mucho con pasajes, Ezequiel 38 nos habla acerca de Rusia y sus aliados, dentro de los cuales están algunos países africanos como Sudán, Etiopía, ¿verdad?, que aparecen en Ezequiel capítulo 38. Libia también estará incluida con estas naciones, ¿verdad? También Alemania va a estar incluida, ¿sí?, y Turquía en estas naciones, ¿verdad? El tercer bloque es el de los reyes de Oriente, del cual hablamos ahorita en Apocalipsis capítulo 16, verso 12, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes de Oriente. ¿Quiénes son los reyes de Oriente? Pues las naciones orientales: Japón, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Corea del Norte, Singapur. Todas estas naciones asiáticas serán los reyes del Oriente, ¿verdad? El cuarto bloque serán los países árabes, todos los países musulmanes que odian a muerte a Israel, ¿verdad? Encabezados por Egipto y algunas otras más naciones musulmanas, ¿verdad? Todo lo que es el bloque musulmano harán un solo bloque y atacarán a Israel. De hecho, ellos desde hace muchísimos años odian a muerte a los israelíes y por lo tanto odian a muerte a los norteamericanos que protegen a los israelíes, ¿verdad? Ok, todos estos bloques que ya hemos comentado estarán siendo influenciados por esta trilogía satánica: el dragón, el anticristo y el falso profeta, que los culminarán a la muerte, a la guerra, ¿verdad? Bien, esta trilogía demoníaca va a ser la que va a organizar los bloques. Vamos a verlo ahí rápidamente en Apocalipsis 16:13, que dice: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios, ¿verdad?, que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Detrás de todos estos bloques estará Satanás y su trilogía demoníaca, ¿verdad? Vamos a ver rápidamente la profecía acerca de estos bloques y de cómo Dios va a proteger a Israel. Joel capítulo 3, verso 9. Mira cómo está todo esto perfectamente profetizado en la palabra de Dios. Dice así: proclamen esto entre las naciones, prepárense para la batalla, movilicen a los soldados, alístense para el combate todos los hombres de guerra, forjen espadas con azadones y hagan lanzas con hoces. Que diga el cobarde: soy valiente. Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar.
Haz bajar, Señor, a tus valientes. Algo interesante. Haz bajar a tus valientes, ¿verdad? Vendrán del cielo. Movilícense las naciones. Suban hasta el valle de Josafat, que ahí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus cubas se desbordan. Tan grande es su maldad. Dese cuenta cómo este pasaje se relaciona con eso que le comentaba yo en el mensaje de la cosecha, ¿verdad? Que serán pisoteados y esa uva que simboliza una especie de sangre salpicará y llenará de tal manera el valle del Megiddo que la sangre alcanzará hasta el freno de los caballos. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión, que es el valle del Megiddo. Se oscurecerá el sol y la luna y dejarán de brillar las estrellas, las señales cósmicas. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas. Y aquí vemos el amor y la protección de Dios, como en el pasaje que vimos de Zacarías. El pueblo clamará a su Mesías, reconocerá su error, llorarán por haber crucificado a Jesús en la cruz del Calvario, y entonces en ese momento vendrá su salvación. Joel también refiere ese pasaje, el que acabamos de ver, el de las uvas, está en Joel, el de Apocalipsis 14:20, que dice: las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. ¿Por qué Apocalipsis está hablando de 300 kilómetros? Porque es la misma extensión que tiene el valle del Megiddo, el valle de Josafat. ¿Sí? Gloria a Dios. Punto número 6 de este mensaje: la entrada del anticristo. El anticristo le va a entrar fuertemente. No solo infundirá, sino que entrará directamente en la guerra o en la batalla del Armagedón. Vamos a Daniel capítulo 11, verso 40. Dice así: cuando llegue la hora final, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte, pero este responderá a su ataque con carros y caballos y con toda una flota de barcos de guerra. Invadirá muchos países y los arrasará como una inundación. También invadirá nuestro hermoso país y muchos países caerán bajo su poder, aunque Edom y Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos. Extenderá su poder sobre muchos países y ni Egipto podrá salvarse. Se adueñará de los tesoros de oro y plata de Egipto y de todas sus riquezas, y también someterá a los libios y a los etíopes. Sin embargo, le llegarán noticias alarmantes del este y del norte, y en su furor se pondrá en marcha, dispuesto a destruir y matar a mucha gente. Plantará su campamento real entre el mar y el bello monte santo, pero ahí le llegará su fin y nadie acudirá en su ayuda. ¿Se acuerda que veíamos el pasaje sobre la destrucción del trono de la bestia, del anticristo? Este pasaje lo está profetizando. El anticristo en este pasaje es el rey del norte y avanza, pero no caerá Edom, no caerá Jordania, que fue formada desde Génesis 19, ¿verdad? Jordania fue formada por el incesto de Lot con sus hijas, ¿verdad? Y esta nación, Jordania, no va a traicionar a Israel y por lo tanto no caerá en manos del anticristo, ¿verdad? Y los egipcios al final del tiempo no tampoco van a traicionar a Israel. Egipto, de hecho, ahorita en nuestros tiempos ya es un aliado de Israel. Su presidente ha manifestado su apoyo directo a Israel. Libia y Etiopía seguirán al anticristo, ¿verdad? Y el anticristo, después de conquistar y aplastar, será destruido en la guerra del Armagedón, y su comando, su trono también será derribado. ¿Sí? Entonces, aunque entre el anticristo con toda su sabiduría, con toda su estrategia demoníaca, diabólica, será derrotado. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Punto número 7. ¿Cuál es el motivo de la guerra del Armagedón? ¿Qué desatará la guerra del Armagedón? Bueno, usted sabe que hay varios motivos que han desatado muchas guerras mundiales, ¿no? Desde la muerte de un archiduque, la invasión de Alemania
algunos países de Europa, que desató la Segunda Guerra Mundial, etc. Aquí también la guerra del Megido tendrá un motivo que la va a desatar. Vamos a Zacarías capítulo 12 verso 2, y dice la palabra de Dios: convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertirá a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. ¿Cuál es el motivo? La nación de Israel, el control de Israel. Israel es la manzana de la discordia, no nada más para los árabes, sino que aquí será para todo el mundo, para todas las naciones. Israel es el motivo de la guerra del Armagedón. Quererla conquistar, querer destruir todo lo que tenga que ver con Dios. Hoy el enemigo quiere destruir todo lo que tenga que ver con Dios. De las leyes se están quitando todo lo que tiene que ver con la vida. De las leyes se están quitando todo lo que tiene que ver con las leyes morales y espirituales de Dios. El mundo y el hombre se quiere deshacer de Dios. Así también en ese entonces querrán deshacerse de Israel, pero Israel será restaurada y será defendida por nuestro Señor. Zacarías 12:9 dice, se lo voy a leer de nuevo: en aquel día me dispondré a destruir todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente por quien llora por su primogénito. En aquel día, dice el profeta, habrá una gran lamentación en Jerusalén como la de Hadad Rimón en la llanura del Megido. Todo el país hará duelo, familia por familia, la parentela de David y sus esposas, la parentela de Natán y sus esposas. Es decir, clamarán a Dios. Clamarán al Mesías, clamarán al Hijo de Dios y dirán: ¿por qué? ¿Por qué lo clavamos en la cruz? Pero Él vendrá y los rescatará. Aquí es donde Israel será salvo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 11, el apóstol Pablo dice: Israel será salvo. Israel será rescatado. ¿Por quién? Por el Dios Todopoderoso. Aquí voy a hacer un paréntesis. La nación de Israel, el pueblo de Dios, el linaje que viene desde Abraham hasta las 12 tribus de los patriarcas, todos ellos serán salvos, pero porque son el pueblo de Dios, comprados con su sangre preciosa también, pero que traen la descendencia del pacto, de la ley de Dios. Ningún otro ciudadano de otro país podrá acceder a esta promesa, porque esta promesa es para los israelitas. Y lo digo con mucho énfasis porque hoy en día están proliferando las religiones judaizantes, que están dejando a un lado a nuestro Señor Jesucristo y se están yendo por el lado de la ley, por el lado del pueblo de Israel. Sí, efectivamente Israel será salvo, pero los israelitas, nosotros no tenemos la más mínima gota de sangre de la nación de Israel. Nosotros tenemos el camino de la gracia y ese es nuestro Señor Jesucristo. No podemos andarnos cambiando, diciendo: no, pues ahora yo ya soy judaizante, yo ya me convertí al judaísmo y ahora voy a guardar la ley. Los israelitas no van a ser salvos por guardar la ley. Ellos van a ser salvos por gracia de Dios. Dice aquí el pasaje, si tú lo vemos nuevamente, dice: pondré un espíritu de gracia sobre la casa del rey David. Derramaré un espíritu de gracia y de súplica. Gracia es un favor no merecido, un don no merecido. Amén. Cierro este paréntesis porque de verdad es alarmante cómo la gente hoy se está judaizando. Es alarmante. Bien, ahora, punto número 8, la entrada de Cristo a la guerra del Armagedón. Zacarías 14:1 dice: Jerusalén, viene un día para el Señor, cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará conmigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea
en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, es la venida de Cristo, que se encuentra al este de Jerusalén, y en el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán del valle de mi monte, porque se extenderá hasta Sal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de ¿quién? De todos sus fieles. Aquí es donde hay una referencia a que se está refiriendo a la iglesia de Cristo. ¿Acompañado de quién? De la iglesia de Cristo, que va a rescatar a quién? Al pueblo de Israel. Vendrá el Señor, pondrá sus pies sobre el monte, se formará una cruz gigantesca, inmensa, que abarcará toda esa zona geográfica, una especie de protección en contra de la nación de Israel. Zacarías 14:9 dice: el Señor reinará sobre toda la tierra en aquel día. El Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Desde Geba hasta Rimón, hasta Rimón, al sur de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto, pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Janael hasta los lagares del rey. Jerusalén volverá a ser habitada, tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir y va a restaurar a la nación de Israel. Cierro mi mensaje. ¿Qué concluimos con esta batalla del Armagedón? El origen de la guerra del Armagedón será Israel. Todas las naciones de la tierra se levantarán en contra de Israel. ¿Influenciadas por quién? Por la teología satánica. La duración de la guerra, ya dijimos que va a durar días largos, ¿verdad? El lugar de la guerra, el valle del Megiddo, el valle de Josafat, el valle del Armagedón. La fecha aproximada, yo le digo, después de la gran tribulación. ¿Quiénes participarán en la guerra del Armagedón? Las naciones, constituidas en 4 bloques, ¿verdad? El bloque del anticristo, que es la antigua Roma. El bloque de los países de Oriente, Rusia y sus aliados, y los países musulmanes y árabes. Son los 4 bloques que van a enfrentar a Israel. El anticristo entrará a la guerra para destruir, pero será destruido. El motivo de la guerra del Armagedón pues es Israel, ¿verdad? Y entrará Cristo a la guerra del Armagedón. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Israel clame a su Mesías, cuando le pida perdón a su Salvador, como dice el apóstol, como dice el Evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí le van a recibir. Ahí se van a arrepentir. Cuando estén acorralados, en lugar de implementar la estrategia de Sansón, implementarán la estrategia de clamar al Espíritu de la gracia, a su Señor y Salvador, que los librará de la mano del enemigo. Dios le bendiga mucho. Con esto terminamos este mensaje. Bendiciones. Un abrazo a todos.